Muy buenas tardes, doctor. Bueno, antes de iniciar la entrevista, necesito por favor que usted me pueda firmar un consentimiento informado, que es la autorización para yo poder realizar la entrevista. ¿Ya? Listo, doctor. Ahora sí, procedo a presentarlo. Buenas tardes nuevamente. Estoy con el doctor Armando Camino Proaño. Él es médico psiquiatra, director del área de salud mental del Club de Leones, médico psiquiatra Solca Quito, coordinador del servicio de medicina interna, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría Biológica, médico docente del posgrado de psiquiatría, operador terapéutico en tratamiento para drogas y maestría en emergencia psiquiátrica e intervención en crisis. Buenas tardes, doctor. Para mí es un gusto estar aquí. Me presento yo, soy estudiante de la Universidad de las Américas, estoy cursando un séptimo semestre. Esta entrevista es de intervención en crisis familiar y comunitaria con fines educativos. Es una materia de intervención en crisis que es dirigida por el profesor Wagner Villasís. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. A continuación voy a proceder a hacerle unas preguntas con el tema ya mencionado. ¿Podría por favor comentarme sobre su experiencia en el área de salud mental? A ver, la experiencia que tengo en el área de salud mental va más o menos entre 25 a 30 años. Anteriormente no se conocía como servicios de salud mental, sino eran las unidades operativas de psiquiatría, unidades operativas de psicología. Más o menos en la década, hablemos en años, más o menos 20 años atrás, el fundador, digamos, en este sentido, doctor Nelson Samaniego, médico psiquiatra, hoy ya jubilado, él decidió organizar ya los equipos de salud mental, en donde había la participación de varias especialidades, la psiquiatría, la psicología, trabajo social, en donde realmente se encargaba de todo el manejo holístico del paciente con problemas emocionales. Desde ahí comenzó a crecer lo que tiene que ver la salud mental y aparecieron dos programas máster importantes que fueron el estandarte del trabajo social comunitario. La primera, la atención primaria en salud mental, y la otra, la atención primaria en salud mental en drogas. Entonces, esos fueron los dos programas que comenzó a diseminarse en todo el país, haciendo conocer lo que tiene que ver todo lo que es la salud mental. Posteriormente a esto, ya la formación de los nuevos posgrados de psiquiatría, hablando más o menos del posgrado 5 y 6, se comenzó a hacer una cátedra que era la psiquiatría social comunitaria, en donde realizábamos el trabajo de psiquiatría en unidades operativas y se generaron unidades como la del Uluncoto, en donde se tuvo un gran acercamiento con la población con trabajos sociales, grupos de apoyo, los grupos de líderes. Se comenzaron a trabajar, que ahora está de moda también, los huertos familiares y los huertos para pacientes con enfermedades psiquiátricas. Luego, posteriormente, se generó otro nuevo puntal que fue al norte de Quito, que teníamos, se llamaba el barrio, bueno, comenzamos a generar un nuevo centro para apoyo comunitario, ¿sí? En un centro que era manejado por sacerdotes italianos, en donde dieron la cobertura para que psiquiatría participe en todos los programas comunitarios que tenían, por ejemplo, comedores populares. También trabajamos en Cutulagua. En Cutulagua se generó un programa dirigido especialmente para atención primaria en farmacodependencia. No solamente con la capacidad de tratar los farmacodependientes, sino hacer campañas de prevención en el consumo de drogas. Todos estos procesos y estos programas han comenzado a venir trabajando paulatinamente hasta que en la época, más o menos 89, 90, 99, 2000, que comenzaron a aparecer ya los conflictos bélicos, que eran las guerras que teníamos nosotros de Ecuador-Perú. Esos conflictos bélicos o esos desastres provocados por la mano del hombre llevó a que nosotros comencemos a generar trabajos sociales comunitarios. Por ejemplo, se trabajó mucho en el conflicto bélico que se tuvo entre Ecuador y Perú, como te voy a repetir, en donde tratamos de encontrar varias sintomatologías que empaten con patologías como estrés agudo y estrés postraumático. También en esa misma época aparecieron los terremotos, que son en cambio otros desastres naturales.
¿Qué comenzamos a hacer? Generar equipos de trabajo, en donde tuvimos el terremoto de Pujilía, el terremoto de Bahía de Caracas, y eso nos ha servido para nosotros tener ciertas estrategias y pautas básicas para tener elementos de abordaje y de intervención en crisis en los últimos acontecimientos que se desarrollaron aquí en nuestro país. No existen, por lo menos yo, Armando Camino, no conozco, salvo el equipo que nosotros generamos para grupos de intervención en crisis en zonas de influencia, como fue el terremoto de Manabí, en donde realmente se hizo un trabajo organizado, planificado desde el punto de vista en salud mental, no psiquiatría. Trabajaba el equipo de diagnóstico que hacía psicología, el psicodiagnóstico, aplicaba el SRQ, el Self Reporting Questionary, en donde hacía un rastreo de la patología y nosotros tratábamos ya la patología en sí, la principal que vimos, trastorno por ansiedad, y en algunos de ellos episodios depresivos y trastorno del sueño. Y posteriormente sabemos que tenemos que regresar nuevamente porque estamos dentro de los parámetros y hacer el estrés postraumático a la intervención. No solamente hemos hecho pequeños esbozos de trabajos, sino también hemos hecho trabajos muy amplios durante muchos años en las clínicas psiquiátricas penitenciarias, en donde tenemos nosotros unidades de enlace y unidades de intervención en crisis de pacientes privados de su libertad con enfermedades psiquiátricas. Entonces sí se tiene un conocimiento en esto. Es una breve reseña, muy poca gente lo conoce, pero por lo menos lo puedo transmitir a ustedes, de que la salud mental, muy poca gente colabora y trabaja en equipo. Y el secreto de la salud mental, por lo menos para mí, es en equipo. Y lo vemos, le seguimos haciendo hoy en Solca, cuando es un punto de trabajo, donde hago yo psico-oncología y manejo el servicio de psico-oncología también, en donde tengo mis psico-oncólogas, ¿sí? Y yo la parte psiquiátrica, y nosotros trabajamos en todo el contexto general de un paciente. Eso es lo que tenemos que reforzar. Y parte de la psiquiatría social comunitaria es buscar y diagnosticar haciendo un rastreo y ver qué problemática tiene el paciente o la población en ese momento y ver qué es lo que nos va a servir para el futuro. Si veo que mi currículum me nombra como operador terapéutico, por supuesto que sí. Soy formado en un proyecto que se llama DAYTOP. Aquí existió un trabajo social comunitario en salud mental basado en el proyecto UOMO, es un proyecto italiano, se llamaba Proyecto Hombre. Después de 25 años de poner en práctica este proyecto, se dieron cuenta que este proyecto no servía. Y el éxito de los tratamientos para drogas, para esa época, fue el trabajo social comunitario. Entonces vamos viendo que el Ecuador sí tiene. Lo que no existe es una fortaleza de equipos o de personal capacitado en lo que tiene que ver la psiquiatría social comunitaria o la psicología social comunitaria. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante escuchar estos grupos de apoyo, y más que todo es importante como nosotros formándonos como psicólogos, saber que los psiquiatras también cuentan con nosotros, porque es así, es un equipo de trabajo que va de la mano. Y bueno, ¿me podría comentar cuál es su experiencia en intervención en crisis? A ver, trabajé más de 16 años en una unidad psiquiátrica penitenciaria, en donde siempre teníamos patologías agudas y también pacientes con patologías crónicas. Desde que se comenzó a desinstitucionalizar a los pacientes psiquiátricos y cerrar los manicomios, y con la nueva política de todos los pacientes psiquiátricos estén deambulando en la sociedad y se readapten, es muy difícil. Entonces muchos de esos pacientes eran arrestados y desaparecieron, por supuesto que desaparecieron de los hospitales psiquiátricos, pero en cambio ingresaron a las unidades psiquiátricas carcelarias. Entonces ahí nosotros generamos unidades de intervención en crisis, y siempre sigo diciendo que este es mi término, la terapia intensiva en psiquiatría. Y terapistas intensivos en psiquiatría hay muy pocos también en el país, porque son subespecialidades muy delicadas. Entonces tiene que tener primero el carisma, segundo la química para poder saber intervenir, un buen rapport, un buen gancho terapéutico, una buena empatía terapéutica, una buena destreza, una buena formación, el conocimiento claro de lo básico en psicoterapia, que es lo de ustedes lo fuerte, pero un conocimiento tan fuerte y tan bien especializado en los psicofármacos, que eso es parte de un proceso de intervención en crisis. Nosotros manejamos 2 unidades de intervención en crisis, una en Quito, en todo el bloque carcelario, en la parte posterior del ex penal García Moreno, se llamaba una clínica de intervención en crisis, la clínica de enlace en cárcel de mujeres, y en cárcel de varones se llamaba
una pseudo comunidad terapéutica, ¿sí? Entonces, este proceso era para pacientes que presentaban cuadros agudos, en donde eran sometidos a un tratamiento para la compensación y la estabilización de su sintomatología, ¿sí? Se llamaba clínica de conducta. Con la nueva movilización que tuvo todo este proceso carcelario, se desaparecieron esas unidades de salud mental. Entonces, esa es una experiencia. La otra experiencia es, en todos los hospitales o clínicas psiquiátricas, hay unidades de intervención en crisis donde llegan los pacientes agudos. Por ejemplo, las más básicas: intento suicida, agitación psicomotriz, el furor maníaco, pacientes esquizofrénicos descompensados, pacientes que han hecho crisis de ansiedad, que algunos llegan con crisis de pánico. Esas unidades de intervención es la intervención. Otro de los procesos que también se hizo muy criollamente, y vimos que el Ecuador no está preparado en trabajo social comunitario, es el hecho de que cuando hubo el terremoto de Manabí, de Esmeraldas, todo el mundo viajó a Manabí y Esmeraldas buscando la opción de que esa era la intervención en crisis. Esa no es una intervención de crisis. La intervención de crisis es el abordaje terapéutico en pacientes que presentan cuadros agudos. Las otras condiciones son condiciones reactivas normales a un acontecimiento de estrés agudo. Entonces, sí tenemos también experiencia y se sigue manejando unidades de intervención en crisis. Yo he manejado durante muchos años en la Clínica Guadalupe, San Juan de Dios, el Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús, teníamos en el Hospital Psiquiátrico Julián Dara, entonces en el Centro de Reposo San Miguel tenemos unidades de intervención en crisis. Inclusive en hospitales generales se les llegó a determinar en algún momento tener unidades o camas para pacientes que presenten cuadro agudo. Perfecto, doctor. Y desde su práctica, ¿cómo conceptualiza usted la intervención en crisis? Como te había dicho, es el abordaje terapéutico a una sintomatología aguda. Perfecto. Para que me entiendas mejor, terapia intensiva, paciente con falla de multisistemas, paciente con falla de signos vitales, paciente que está en riesgo su vida, es terapia intensiva. La intervención en crisis para mí es terapia intensiva. Y luego tenemos cuidados intermedios, que también tiene terapia intensiva, cuidados intermedios y luego población general. ¿Y cuál es la importancia de la intervención en crisis en el momento adecuado? A ver, es como también sigo repitiendo la parte médica. Esto es médico. ¿Cómo puedo ayudar a una persona con intento suicida, riesgo y vulnerabilidad suicida altas? En donde sé que el paciente es un potencial suicida. La intervención mía es en crisis. ¿Cómo puedo ayudar a un paciente con agitación psicomotriz y sé que puede hacer daño a otra población y a sí mismo? Entonces la intervención es en crisis. Por eso el abordaje mío es oportuno. La intervención en crisis quiere decir que el abordaje es in situ, en este momento. ¿Cuáles son las estrategias de respuesta que debe tener la persona en los primeros auxilios psicológicos? A ver, es cuando nosotros hacíamos la formación y la maestría en emergencias psiquiátricas, primero tenemos que diagnosticar, evaluar, no solo la circunstancia del paciente, sino la circunstancia del entorno. Por eso siempre sigo diciendo, en personas que van a hacer trabajo social con personas con cuadros agudos, tiene que por lo menos tener un conocimiento básico de las medidas de seguridad, tanto para el paciente como para nosotros como terapeutas. Por ejemplo, lo más obvio, 1 metro de distancia. Entonces a veces me decían, ¿por qué 1 metro de distancia? Porque eso me ha dado la experiencia que tengo 1 metro de distancia para poder actuar o por lo menos salir corriendo. Luego vienen los mecanismos nosotros de evaluar el diagnóstico, el cuadro y la gravedad. Otro ejemplo, un paciente con agitación psicomotriz no puede entrar sola sin familiares, porque los familiares tienen que autorizarme primero la intervención porque necesito un consentimiento informado, y lo segundo, para movilizar las extremidades. Una persona no puede controlar a un paciente en agitación psicomotriz. Entonces, todo es un proceso. Para yo evaluar, intervenir en intervención en crisis, tengo que evaluar el cuadro, tengo que evaluar el entorno socioambiental, ¿sí? En el que está en el momento el paciente, las condiciones en las que llegue el paciente y la destreza profesional mía para intervenir. No todos los pacientes actúan de la misma manera, por eso se manejan guías y protocolos. Y si las guías y protocolos no me dan, me toca improvisar. En la intervención en crisis es eso. Por poner un ejemplo, siempre hemos usado la inmovilización a los pacientes, desde el punto de vista de una inmovilización mecánica o una inmovilización farmacológica. Por eso no existen ya camisas de fuerza, existen camisas de fuerza farmacológicas, que es la destreza nuestra como médicos.
Perfecto, doctor. ¿Y cómo se podría identificar a un paciente que necesite intervención en crisis o otro tipo de tratamiento como terapia psicológica o farmacológica? Verás, aquí viene ya una contra, o sea, ¿cómo te diría? Una disyuntiva entre tanto psicología y psiquiatría. Hay patologías tan graves que tiene que ser evaluada por un médico. Por poner un ejemplo, hablemos de drogas. Una intoxicación severa por drogas. El paciente puede llegar a una depresión cardiorrespiratoria, llegar al coma, convulsión y muerte. No podemos intervenir psicoterapéuticamente en ese proceso porque no hay cabida. Otro paciente con esquizofrenia, con una descompensación grave del paciente esquizofrénico, una lesión psicótica aguda, una intoxicación o psicosis tóxica, un furor maníaco, un hipomaníaco, un paciente con riesgo y vulnerabilidad suicida potencial. Por eso existen escalas para calificar, y todas estas escalas también nosotros manejamos. Tenemos nuestras escalas básicas, cada uno de nosotros médicos, en mi caso como psiquiatra sí las tengo. Eso me da la potencialidad y la capacidad de poder dar una presunción diagnóstica para la intervención. Pero todo paciente que llega a una unidad de intervención en crisis, o todo paciente que llega de emergencia médica, psiquiátrica, tiene que ser compensado médica, psiquiátricamente, y una vez estabilizado y compensado, sin productividad psicopatológica, con una buena valoración psicopatológica, no con CI-10 ni con DSM-5, no. Psicopatológicamente llegar a un diagnóstico para ir armando el rompecabezas y poder dar una presunción diagnóstica, y ahí dar la disposición a todo el equipo inter y multidisciplinario que trabajamos en estas áreas para que haya el abordaje terapéutico. Doctor, y con su experiencia, ¿cuándo considera usted que se debe proporcionar la primera ayuda psicológica? Cuando hay una descompensación psiquiátrica o psicopatológica. Y ahí teníamos el abordaje realmente. Nosotros tenemos muchos pacientes que nos llegan, por ejemplo, hay médicos especializados en psiquiatría pesada. Psiquiatría pesada puede ser los esquizoafectivos, los esquizofrénicos, los bipolares, ¿sí? Y tenemos otros casos que son mucho más simples como ansiedad y depresión. Vamos a los más simples. La crisis de pánico es una intervención en crisis. Cuando el paciente químico, o sea, físicamente es contenida esos síntomas neurovegetativos de una crisis de pánico, decía, trabajo con mi equipo de psicoterapia, trabajo con mi equipo de psicología para que enseñen técnicas de autocontrol para que puedan en algún momento ya psicoterapéuticamente ayudar al proceso psicofarmacológico. ¿Y cómo se debería proceder en una intervención en crisis a nivel comunitario? Primero, verás, yo siempre he llevado esto y yo eso lo hice en Culturlauja. Primero es llegar a una unidad donde había altísima inmigrante. Esa altísima tasa de inmigrantes generó el cambio de la estructura social de la comunidad y comenzó a aparecer un altísimo consumo de drogas, y a la vez drogas había más violencia. ¿Qué hicimos? Primero hicimos un diagnóstico de la comunidad. El momento que yo llego al diagnóstico de la comunidad, sé a qué problemas voy a enfrentar, y luego hacíamos un rastreo de la población aplicando, como te vuelvo a explicar, el self-reporting questionnaire para ansiedad, para depresión, para alcoholismo, para epilepsia y para psicosis. Una vez que teníamos eso, sabíamos cuánta población teníamos de depresivos, ansiosos y psicóticos, y en base de eso hacíamos los protocolos para hacer las guías de intervención en esos casos y hacer atención primaria en salud mental en esas áreas. ¿Qué es lo más exitoso que nos puede nosotros? Capacitar, educar, formar y generar gente que nos ayude a diseminar estos conocimientos para que ellos hagan la captación de los pacientes y nosotros como médicos en algún momento intervenir. O bien con procesos psicoterapéuticos, terapia breve, explicativa, cognitivo-conductual, o de alguna manera, de hecho, intervenir con psicofármacos. Doctor, ¿y se presenta alguna diferencia entre la intervención en crisis a nivel no comunitario y a nivel personal o individual? Claro que sí. Hay una gran diferencia entre intervención en crisis entre lo comunitario. Lo comunitario para mí personalmente es más complicado, porque vas a trabajar con una población mucho más grande, más extensa, con estratos sociales distintos, situaciones socioambientales distintas, factores desencadenantes distintos. La sintomatología, a pesar de que hablamos de que tenemos criterios diagnósticos, sintomatología dispersa, diversa. Yo siempre llamo con mutaciones, ya cambiada, ya no sigue un órgano normal, que es muy distinto cuando tú tienes a nivel privado, donde tú controlas todo el espacio, tú condicionas los espacios, tú pones las reglas de juego.
y pone la normativa para el maltratamiento. Entonces para mí se me hace más fácil desde el punto de vista privado, generando, pero de lo que yo conozco, hay muy pocas unidades especializadas de intervención en crisis. Te voy a poner otro ejemplo. Existe aquí en el Ecuador la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. Hay pocos psicólogos y creo que somos 1 o 2 psiquiatras, no hay más. Entonces uno se pone a pensar que más se ve en un contexto de un paciente paliativo, hablamos de un paciente con cáncer terminal, por ejemplo, en donde hay cosas que todavía no te enseñan y tendrás que aprender lo que es la psicología, la psiquiatría social o la psico-oncología. Es el acompañamiento del moribundo. Enseñar y educar a las personas cómo tienen que morir. Enseñar a la población y a los familiares a saber cómo aceptar o manejar un luto. Entonces mira, tanto que todavía hay que trabajar, que todavía estamos en pañales, yo creo que acá. Lo que debemos hacer es generar equipos, que tenemos equipos para reacción. Y yo te transmito más bien, nosotros tenemos nuestro equipo de reacción. Y nuestro equipo de reacción ya demostramos que sí lo podemos hacer. Y lo pudimos hacer cuando fuimos a Manabí. Vimos más de 850 pacientes, no es que vivíamos allá, no solamente podíamos viajar fines de semana. Entonces fue una población increíble, un trabajo muy extenuante. Entonces no es lanzarse todos a internet, no, es llegar a diagnosticar, hacer un censo, saber con qué población cuenten las zonas sociales o comunitarias y con ellos comenzar a trabajar. Por todo esto que la salud mental, tenemos pocos profesionales que actúan en ciertos campos, a través de la OPS, creo que fue, sí, a través de la OPS se generó el GIMH GAP, que es la capacitación a médicos de atención primaria o personas afines en salud mental en la capacitación de enfermedades más con mayor incidencia y prevalencia en nuestro país. Y eso dio la oportunidad de generar médicos en salud mental primarios. Doctor, quisiera saber también, bajo su experiencia, ¿cómo afecta la crisis en una persona? A ver, al ser humano hay que calificarle varios aspectos, desde el corte longitudinal y el corte transversal. Una intervención en crisis para mí es un corte transversal, una ruptura en la biografía. Si yo estaba bien, normal, hasta que se produjo esto, es un corte transversal. Exactamente en el año 2017 hice un proyecto para hacer una investigación sobre el impacto de las enfermedades psiquiátricas en la población ecuatoriana. El proyecto se hizo en el año 2017, se aplicaron los reactivos y la toma de muestras en el 2018 y a principios del año 2019 se pudo publicar. Este trabajo de investigación se representó en el DF, en el Distrito Federal en México, y ese trabajo fue uno de los pocos que se han hecho entre saber qué sucede con una persona que es diagnosticada de una enfermedad psiquiátrica en la población. Primero, te voy a poner ejemplos muy generales. El impacto social, el estigma social de una enfermedad mental. Segundo, el impacto económico que implica tener una enfermedad mental por los gastos de la enfermedad. El impacto socioambiental, pérdida laboral, los lutos por pérdida de trabajo, el aislamiento. Entonces, esos parámetros sirvieron para poder determinar que la enfermedad psiquiátrica o la enfermedad psicológica tiene un impacto, analicemos desde el punto de vista económico. En la parte nuestra como psiquiatras nos llevó a determinar que las enfermedades más frecuentes y más caras eran la bipolaridad, la depresión y la demencia. Entonces oscilaban entre gastos económicos entre $20 mensuales hasta más de $100 mensuales por compra de medicación. Entonces son enfermedades caras. Ese es un impacto. El otro impacto, el impacto realmente, si tengo un cuadro grave, ya soy estigmatizado. Entonces siempre me van a señalar que soy un enfermo mental. Como antes hacíamos nosotros, que de alguna manera en medicina nos rompieron esto, cuando las personas tenían la unidad en el leprocomio, que tenían el bacilo de Hansen, la lepra, eran estigmatizados todos ellos y nadie se acercaba. La tuberculosis, entonces está siguiendo esto. Nosotros vemos que las enfermedades mentales cada vez están creciendo y también están apareciendo cuadros muy raros. Por eso existe la patología dual. Existen pacientes con una enfermedad por bipolaridad y drogas, pacientes depresivos con síntomas psicóticos, hablamos de alcoholismo y drogodependencia. Entonces son patologías duales. Entonces cada vez vemos que ya están mutando las enfermedades psiquiátricas y cada vez más complicadas. Otra pregunta que también nos interesa
gustaría saber es qué consecuencias se pueden presentar en una persona que no ha recibido intervención en crisis en el tiempo adecuado. A ver, la intervención en crisis, para poder que esto quede claro y con fines docentes realmente, es la intervención en cuadros agudos. Si yo no opero por una apendicitis aguda, se me hace peritonitis, el paciente se me puede morir, o de hecho por necrosis tengo que hacer una operación mucho más extensa. En salud mental, hablemos de la depresión. Si uno trata una depresión, como tiene que ser con un episodio depresivo grave, pensemos sin síntomas psicóticos. El paciente y la sintomatología, mientras más tiempo pase, se va encapsulando. Entonces, mientras más se va encapsulando la sintomatología, es más difícil en algún momento romper esta cápsula. Por eso tenemos un procedimiento que todavía se sigue usando y es de buen pronóstico la terapia electroconvulsiva, o la sismoterapia, o la estimulación eléctrica cerebral. Entonces, la idea es romper estos núcleos, evitar que antes de que llegue a esto, dar medicación o tratamiento específico para que esto se distorsione. Igual que pacientes con cuadros psicóticos agudos. Si una paciente con un cuadro psicótico agudo no lo trato adecuadamente, el paciente viene luego con esquizofrenia. Y la esquizofrenia, como todos sabemos, es una enfermedad discapacitante. Y luego seguimos hablando de todas las patologías. Un paciente con un intento de suicidio, que le minimizo y le veo que posiblemente puede ser una reacción. A futuro el paciente vendrá con otro episodio. Si no intervengo, el paciente en algún momento se va a suicidar. Entonces todo es un proceso. La intervención en crisis es personas que tengan la capacidad de saber intervenir en ese momento. Pero para formar a este tipo de población que va a trabajar en intervención en crisis, tienen que ser primero formados. Y un conocimiento bien claro de la psicopatología y de lo que tienen que hacer en la intervención en crisis. Doctor, ¿y las personas que han intervenido en atención de situaciones de crisis, qué tipo de cuidados deben tener ellos para el cuidado de su salud mental antes y después del suceso? A ver, cuando yo he participado en los desastres naturales, que es la intervención en crisis, muchas personas no saben ni cómo reaccionan. Lo que nos recomendamos nosotros, que va a salir un manual, cuando salga Anita te lo regalo, y para que regales a tus compañeras, que tenemos muchos ejemplares, es el primer manual para intervención en crisis en desastres. Estamos ya para publicar. También es solamente para entregar solamente a la parte del área de salud mental. Y lo que se dice en ese libro inicial, la intervención en crisis soy yo, Armando Camino, y Armando Camino se va a Puerto Viejo. Llego a Puerto Viejo y en Puerto Viejo comienzo a hacer un censo y ¿cómo sería? Un análisis. ¿Y con quién cuento? La magnitud del desastre no es que voy a intervenir a rescatar, no. Yo voy a comenzar a organizar equipos de salud porque yo solo no puedo hacer la cobertura. Y la gente que va a ser encargada para los albergues, la gente que va a ser encargada de administrar la medicación, la gente que va a ser encargada de las personas que están agudas, la que dice que la que está ya está desmayada, convulsiona, que la que ya dice que quiere suicidarse. Entonces, el acercamiento nuestro depende del momento en que lleguemos. Una cosa es antes del desastre, otra cosa es durante el desastre, otra cosa es post-desastre. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo en Manaví, este equipo de intervención en crisis, llegamos post-desastre. Hace años atrás nosotros estuvimos en pleno desastre en las guerras, estuvimos en el conflicto bélico. Hemos llegado también, otra vez estuvimos en Bahía de Caracas en el año 99, creo que fue 2000, estuvimos nosotros ahí post-desastre igual. Entonces es muy difícil dependiendo de los momentos en los que nos encontremos. Pero siempre tiene que haber que todas las personas que han sido sometidos a un estrés agudo tienen que tener fases de acompañamiento. Por eso hay que generar gente y capacitar gente que nos ayude y se llaman cuidadores o cuidadoras para que nos ayuden en el proceso de seguimiento y evaluación del paciente, porque depende de la evaluación y del seguimiento el pronóstico del paciente a largo plazo. Han pasado un montonzote de años y de las Torres Gemelas todavía siguen en tratamiento por el estrés postraumático. Ha pasado 1 millón de años, creo, y siguen por las personas que han sobrevivido a las guerras el famoso estrés postraumático, y con cambios importantísimos en el comportamiento. Entonces, tenemos que seguir siempre con un seguimiento y tenemos que seguir siempre manejándoles y en observación. Hay un procedimiento nuevo que manejamos nosotros y nos manejamos hoy, y se lo ha venido diseminando desde hace 2 años. Es el tratamiento optimizado temprano. Y te voy a resumir también como trato de resumir todo lo que te he dicho hasta ahora. A menor tiempo, si yo diagnostico más rápidamente y mi intervención es oportuna en corto tiempo, el paciente tiene mejor pronóstico a largo plazo. Si mi intervención es rápida, con un buen diagnóstico, con un buen análisis, puedo ir observando la evolución del paciente
Si veo que la evolución es buena, puedo seguir manteniendo el esquema. Pero si mi intervención en el tratamiento optimizado temprano veo cambios, corrijo. Entonces ahora ya tenemos una palabra en salud mental, corregir. Y el corregir se ve en intervención. Si yo veo un paciente que sí tiene intervención en crisis, en uno de intervención en crisis, y le veo que le doy medicación y sigue con insomnio, quiere decir que el paciente está mal. Entonces mi proceso viene ahí de corregir para poner y estabilizar. Listo, doctor Camino, realmente le quedo muy agradecida. No, con todo gusto. Es un gusto para mí haberlo entrevistado y muchas gracias, doctor. Ya, Espero que muchas para gracias. la próxima Muchas gracias a tengamos todos. buena- Ojalá te sirva. Muchas gracias, doctor.